En una plática jocosa, donde la muerte era el tema, dialogaban la lunática podcastera y Ángeles, la terapeuta. La Catrina de las sombras emergió. Es una falta de respeto hablar de mí sin invitarme a la conversación. Ángeles, amiga mía, a mí no me has de engañar. En aquelarres te he visto y con encantamientos no me ahuyentarás. En esta ocasión, sin embargo, llevarte no es mi intención. Te pido terapia urgente, pues el rechazo es mi aflicción. Querido podcast escucha, aquí un poco de información. Usted y yo estamos juntos. Más vale que aprenda a verme con amor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy, ¿qué creen? Hoy les traemos nuevamente como invitada a la que se volverá probablemente nuestra psicóloga de cabecera. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto volver a coincidir contigo, volver a platicar contigo, que es muy rico y que más que en un día como este. Exacto. Estas temporadas, ¿no? Llenas de misticismo y ese acercamiento a la muerte. Así. Lo cual nos va a llevar a un tema muy interesante que queremos platicar con todos ustedes. En el podcast del especial de Halloween, Día de Brujas, que tuvimos, hablamos un poco acerca de los miedos. Y un miedo que salió por ahí fue el miedo a la muerte de los seres queridos. Pero eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, Ángeles? ¿A la muerte de otros o a la propia? A ambas. Sí, fíjate que empezando por la muerte propia, ¿no? Es algo de lo que no hablamos, pese a la situación cultural que se vive en este momento, bueno, que constantemente vivimos cada año aquí en México. No es un tema del que hablemos, ¿no? Sí. Porque es un tabú. Sí. Claro. La muerte es un tabú. Entonces, hablamos y ponemos colores y todo, que tiene otro simbolismo, ya luego te platico, pero de pronto es un tema tabú. Y en México no lo tratamos así porque lo acercamos, ¿no? Tenemos esa creencia. Si hablamos de nuestra muerte o relativo a la muerte de alguien o lo que sea, es como si la trajéramos, como si lo decretáramos. Claro, sí. Entonces preferimos guardar silencio. Y es un tema tabú. O sea, nosotros no nos sentamos a platicar y oye, el día de mi muerte, o yo planeo morirme de tal manera, o a mí me gustaría morir a tal edad. No, ¿o sí? ¿Tú lo has hecho? Sí. Bien. Hay una excepción por ahí, pero regularmente no, porque ese miedo viene precisamente de la conciencia, ¿no? Ajá. De la conciencia, que soy finita, que no soy inmortal. Claro. Y que tengo cierto número de años de vida. Entonces, de ahí marca el tabú que trasciende al miedo, ¿no? Entonces, me hace consciente de mi realidad. Por ahí de los, ¿qué te gusta? 5 o 6 años, nos hacemos conscientes del mundo, incluyendo la parte de la muerte. Entonces, a partir de ahí como que empezamos a generar este temor de que soy vulnerable, de que mis días están, digamos, limitados. Entonces, precisamente por eso tenemos a la propia, a la de los otros, porque que ahí viene un poco más complejo. También, o sea, la muerte de los otros representa un desapego, el final de una etapa, la trascendencia del otro y sobre todo la decisión, si tú quieres verlo así, del otro. También nos muestra la vulnerabilidad, lo finito. Ajá. Pero en mi opinión creo que tiene que ver más con el apego. Sí, es bien interesante porque creo que la muerte es el único de los eventos en la vida que que nos da certeza, ¿no? O sea, sabemos que a todos vamos a morir, no hay excepción alguna. Y es bien interesante porque el ser humano va buscando certeza a lo largo de la vida, pero de lo único que tiene certeza, como que lo rechazamos, ¿no? Como que lo invisibilizamos, no queremos hacerle frente. Uno, como ya lo mencionabas, al hecho de que vamos a morir y a otro al hecho de que alguien más cercano a nosotros dejará de existir, como ese dolor que nos causa la muerte. Así es, en un contexto físico, ¿no?
Sí. En un contexto físico, porque ahí entra ya la otra parte un tanto más holística respecto al recuerdo, a la memoria, a la presencia espiritual, ¿no? Pero en un contexto físico, el temor viene de esa certeza. Las certezas tienen un costo, ¿eh? Y una de ellas es mirarnos como seres, insisto, finitos, seres vulnerables, y eso genera, insisto, pánicos a veces, ¿no? Y hay personas que tienen el pánico, o bien de pronto miedo, y entonces el miedo genera el tabú. ¿Y qué pasa cuando no hablamos de estos temas? No curiosamente, se genera mayor temor y no tenemos las herramientas para afrontarlo, desde la pérdida del otro hasta mi propia decadencia, ¿no? Entonces vivimos ahí como en un imaginario de como decía Woody Allen, ¿no? No le temo a la muerte, pero pues no quiero estar presente ese día, ¿no? Sí. O sea, no sé. Entonces, que nos genera un imaginario. Y para confrontar esa realidad, a partir del imaginario, generamos ciertos mecanismos de defensa, ¿no? El humor, la represión, la negación o la sublimación que hacemos a partir de los rituales. Ahora, como el Día de los Muertos, etcétera. Ahora bien, creo que esto parte también de nuestra formación a nivel religioso, ¿no? Claro. Que si bien nos marca la línea que pues vamos a aspirar a un paraíso o a un infierno, dependiendo de cómo te hayas portado, ¿no? Pero eso no termina de ser como que un consuelo, ¿no? Para afrontar que soy un ser vulnerable, que soy un ser mortal, ¿no? Entonces, al no hablar de esto, pues no tengo las herramientas para confrontarlo. Hay una rama o una rama de la psicología que atiende este tipo de eventos, ¿no? Bueno, que te prepara para este tipo de eventos. ¿Nos platicas un poco acerca de él? Sí, es una herramienta, digamos, le llaman tanatología. Thanatos, la muerte, ¿no? La tanatología se especializa en una serie de pasos para aceptar una pérdida significativa. Hablamos de la muerte, pero la muerte en muchos contextos, ¿eh? La muerte de un proyecto, la muerte de una relación, la pérdida de algún objeto material, hasta la vida misma, ¿no? Entonces, la tanatología nos ayuda en un acompañamiento profesional para poder aceptar, que es el último paso, por cierto, del proceso tanatológico, la aceptación de esa pérdida a través de una serie de enseñanzas, de acompañamientos. Y a mí me gusta porque lleva un contexto también un tanto espiritual, no es tan metodológico en ese contexto, ¿no? Es muy holístico y es, últimamente, fíjate que se ha dado un boom, ¿no? De la tanatología. Ya está más cercana a nosotros y pues a raíz de la pandemia, pues más, ¿no? Porque durante este proceso, pues no solo hubo una cantidad de personas que lamentablemente perdieron la vida, sino también una serie de situaciones materiales que se vinieron perdiendo. Entonces, como apoyo en acompañamiento para afrontar las pérdidas, afrontar la muerte o trabajar en un proceso, nada mejor que la tanatología. Sí, es muy interesante porque la mayoría como que no sabemos qué herramientas podemos usar para ese acompañamiento, como lo dices, de muchas pérdidas, ¿no? Porque no solo se refiere al hecho más doloroso, evidentemente, creo, que es como perder a una persona o asumir la propia muerte, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, te da una enfermedad terminal, Así es. sino todo lo que perdemos a lo largo de la vida, ¿no? Que a veces el ser humano no está listo para ese tipo de pérdidas, ¿no? Y es interesante saber que existen herramientas que podemos ir tomando que nos pueden ayudar en esos procesos de pérdida. Así es, mira, la tanatología, te digo por su nombre ya en sí, ¿no? Thanatos, muerte. Sí. Es esta herramienta. También hay otra herramienta que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama logoterapia, que es parte de también una escuela psicoterapéutica, en donde se mira el propósito de la vida o el sentido de la vida, ¿no? Es esencialmente el recurso. Es una psicoterapia muy existencial. Sin embargo, ahí se aborda el tema también de la muerte, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida a partir de la muerte, ¿no? De saber que nuestros días están
limitados. Entonces, a partir de ese conocimiento de la muerte, podemos darle un sentido a la vida. Y también a partir de la muerte del otro, no sé si lo has vivido o alguno de tus escuchas lo haya vivido, pero cuando asistimos a un funeral o sabemos que alguien cercano a nosotros ha fallecido, de acuerdo al tema, ya sea que me ponga a hacer ejercicio, ¿no? Uh-huh. O empiece a comer mejor, o diga, no, ahora claro, sí ya voy a disfrutar mis días, etcétera, porque nos impacta. Entonces, a partir de estos sucesos o de mirar la muerte, empezamos a darle un sentido a nuestra vida, que es una herramienta hermosa, muy profunda, pero de mucha utilidad también para esto. La logoterapia habla de la muerte, insisto, como un proceso para darle un propósito a la vida. Y lo habla también la tanatología, es decir, nosotros la tenemos aquí al lado, O sea, nos acompaña como nuestra sombra. Nosotros somos luz, acá está sombra. Y al cabo de la cultura, pues la hemos visto así como representada como una calavera, ¿no? Con una guadaña y oscura y terrible y todo esto. Claro, nos genera miedo. Cuando le damos un lugar, cuando la miramos, cuando la tomamos como parte de la vida, la podemos ir trabajando, entendiendo, y viene una dialéctica, ¿no? La vida acompaña a la muerte acompaña a la vida, o la vida le da vida a la muerte, etcétera, ¿no? Esa dialéctica, ¿no? Entonces, las dos herramientas que a mí me gustan mucho, por un lado la tanatología y por otro lado la logoterapia. Qué interesante eso que mencionas, porque es cierto, o sea, tenemos la certeza de que vamos a morir y aún así no vivimos la vida como a veces debiéramos, ¿no? O sea, con intensidad, aprovechándolo, ¿no? A veces nos quedamos en loops de estancados en una situación y eso pues evidentemente hace que pues quieras o no pierdas, ¿no? Pierdas tiempo, pierdas vida y como que asumimos que vamos a ser eternos o que vamos a tener todo el tiempo del mundo y no entendemos que pues no, que se acaba, ¿no? Que la vida se acaba. Y qué padre que hayan herramientas que te enseñen a eso, que valores, ¿no? Cada tiempo que tienes, porque muchas veces no somos conscientes de eso. Así es, que resignifiques, ¿no? Que resignifiques un propósito, un para qué vivir. Yo sé que tarde o temprano, más tarde que temprano, llegará ese momento, y entonces, como sé que va a llegar, la espero no con ansiedad, ¿no? Porque tenemos estas dos opciones. La primera es que piense tanto en la muerte que me paralice la vida. Entonces no salgo, no hago nada, no como nada, ¿no? Una vida absolutamente saludable, libre de riesgos y demás, que también eso es un tanto enfermizo, ¿no? Entonces, tener presente que efectivamente mis días son, pues si no contados, si tienen un límite, ¿no? Entonces, a esos días que sí tengo, darles un significado, darles un propósito, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿por qué te levantaste esta mañana, no? O sea, ¿qué te motivó? Pues es lunes, a lo mejor el clima está muy rico por donde andas, y dices, pues me quedo en mi cama, o ¿por qué no mejor hablaré más fuerte, no? ¿Por qué no mejor me suicido, o estoy así, ¿no? ¿Qué te motivó a ti a levantarte temprano, no? Y qué nos motiva a hacer cosas, a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿no? Y nos perdemos en la dinámica de la cotidianidad. Ajá. Ahorita me acordé de un mito griego. ¿Quieres que te lo platique? Sí. A lo mejor le podemos dar sentido a la muerte. Fíjate que había un rey en la antigua Grecia, y Corintio me parece, se llamaba Sísifo, ¿no? Sísifo ofendió a los dioses, era un tramposo, era manipulador, era de todo. Y entre ellos Hades, creo que sí es el de la muerte, Hades, le puso por ahí una trampa y lo amarró, entonces la muerte se detuvo, era un caos. Bueno, el punto es que Hades se reúne con Zeus y con todos los dioses a ver qué le hacen a este tipo, ¿no? Porque era tremendo. Entonces, pues ya me imaginaremos que Zeus, pues dijo, pues hágalo cachitos y dénselo a los cuervos, no sé, era tremendo, ¿no? Pero le propuso algo mejor. Entonces, el castigo de Sísifo era que en una pendiente, en una montaña, él tenía que subir una roca en forma de círculo, además que estaba medio ciego. Entonces, ahí lo tienes, ¿no? Subiendo la pendiente, llegaba al
pináculo, bajaba y ahí viene la roca de regreso. Y otra vez tienes que subir. Llegaba, bajaba y ahí viene la roca de regreso. Y otra vez. Los dioses fueron tremendos con Sísifo porque el castigo que le impusieron fue vivir un trabajo y una vida sin sentido, ¿no? ¿Cómo para qué? O sea, ¿para qué hacer todo eso? Pues yo creo que en la actualidad hay muchos Sísifos por ahí, ¿verdad? Sí. Y sí, esperar la muerte nada más, ¿no? O sea, ¿no? Hasta sin que, bueno, cuando Sísifo se hizo consciente, ¿verdad? Y que le pudo dar un propósito o un sentido a eso. Pero esto ejemplifica más o menos cómo podemos confrontar el sentido a la vida, darle un propósito, no para esperar la muerte, sino para venir acompañados de la muerte, ¿no? O sea, no me voy a hacer cosas para esperar que un día me muera, sino como sé que aquí está, aquí a un lado mío, pues ahorita me voy a tomar mi café a gusto y voy a platicar contigo y esto le da un propósito a mi vida, ¿no? Claro. ¿Cuál crees que sea una edad correcta o adecuada para empezar a tener pláticas acerca de la muerte? ¿O cómo podrías tener esos acercamientos, no sé, que se vuelva una plática común, ¿sabes? Que se vuelva algo que puedas hablar, no sé, en familia, qué sé yo, ¿no? O sea, que se pueda platicar con naturalidad, ¿no? Porque como lo dices, es tabú y casi no lo hablamos como si fuera algo que va a suceder, ¿no? Hablamos de cosas banales y a veces que ni siquiera tienen un sentido o algo que ni siquiera sabemos que va a suceder, pero lo que sí sabemos que va a suceder, que es la muerte, no lo platicamos, ¿no? ¿Cuál crees que sea una edad en la que podríamos tener un mejor acercamiento hacia ese tipo de temas? Muy bien. Te manejaba hace ratito que en la infancia, a partir de los 5 años, el niño se hace consciente del mundo. Cuando el niño se hace consciente del mundo, entra algo que se llama ansiedad por separación. ¿Qué significa esto? Que el niño está consciente de que se lo pueden robar, de que se puede morir su mamá, de que se puede morir su papá, de que no puede no regresar, de que se puede morir, etcétera, ¿no? Porque se empieza a ser consciente de lo que pasa alrededor. Entonces, imagínate que es shock, ¿no? Se vive cuando de pronto regalan tu pollito y a los 2 días, ¡fum!, se muere. Entonces, esto me hace estar consciente de miedo. Quizá me llegue a paralizar. Entonces, a partir de ahí es cuando yo siempre recomiendo que hablemos de la muerte, como te lo mencionaba, como un acompañamiento de la vida. Claro, a su nivel, a su etapa, ¿verdad? A los niños no les podemos hablar de situaciones muy gravosas. Sin embargo, sí acercarlos, ¿no? Digo, las mascotas a veces, a mí me duele mucho, ¿no? Pero pues a veces representan un gran aliado en esto, o a partir de de la literatura o a partir del cine podemos experimentar esto, ¿no? Ya los niños de los años 60 pues lo vivían después de la posguerra, pero a partir de Disney empieza a generar esto, ¿no? Todos sufrimos con la muerte de la mamá de Bambi, etcétera, ¿no? Entonces son pequeños acercamientos en los que podemos sí hablarlo, pero fíjate que cuando hablamos de la muerte es como que solemne, ¿no? Sí. Híjole, ¿cómo te lo digo? Con mucho penar. Tampoco es así de, ay, me voy a morir, qué alegría. Hay quienes sí lo ven así, quiero decirte, ¿eh? O sea, que saben que pueden transmutar de acuerdo a sus creencias, ¿no? Ajá. Entonces, pues también lo pueden ver así. Pero en la infancia sí tocar los temas a partir de la experiencia, ¿no? Que es un punto. Confrontamos esta ansiedad, este miedo del niño al mundo, y lo confrontamos también a partir de herramientas como, te decía, la literatura, el cine, la música, ¿no? Que sea una cotidianidad. Ahora, algo que me llama mucho la atención, digo, yo no he tenido muchas pérdidas significativas en mi vida, afortunadamente. Bueno, digo afortunadamente porque sé que duelen, ¿no? Estoy preparada para muchas de esas, pero sé que eso no quita el dolor que te genera, ¿no? Pero he notado, especialmente durante la pandemia, se notó mucho cómo las personas viven en ese dolor por un largo tiempo, ¿no? ¿Cuánto es aconsejado que tú te quedes en ese dolor de una pérdida? Okay. ¿Es bueno quedarse en esos dolores por un largo tiempo? No. A eso lo llamamos duelo, ¿no? Que es el trabajo que establecemos para la aceptación de esa pérdida significativa. Y aquí tiene que ver sí la fortaleza del carácter, sí la percepción del mundo, sí la resiliencia, sí el entendimiento. Hay personas que lamentablemente no pueden trabajar con sus sentimientos,
los reprimen y entonces se generan otras patologías u otras neurosis. Los acumuladores, la obesidad, las drogas, es decir, algo que me haga evitar confrontarme con ese dolor, ¿no? Porque pues ciertamente es más fácil lidiar con drogarse que lidiar con la realidad, ¿no? Ciertamente es más fácil emborracharme que lidiar con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, el trabajo del duelo, fíjate que lo llegamos a hacer hasta de forma, digamos, empírica, ¿no? Los católicos, por ejemplo, llevan a cabo un ritual, ¿no? De cuando es la muerte de alguna persona, es decir, hacen un funeral y posterior a eso tienen, me parece, 10 días para hacer una serie de rezos. Y en esos rezos, ¿qué hacemos? Hablamos y hablamos y hablamos de la persona fallecida, ¿no? Hablamos, nos comunicamos y entonces ahí entendemos que hablar y hablar y hablar y hablar de la muerte relaja, nos lleva a la aceptación. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el promedio? Mira, esa sí es una pregunta muy interesante, ¿no? Por no decirte difícil. No lo sé cuánto sea. Va dependiendo como te decía, de los factores resilientes, carácter, etcétera, de las personas. Pero sí, yo sugiero que para que sea el menor, pues sí acudamos o tengamos un sistema de apoyo desde lo familiar, el medio ambiente, hasta otros como las psicoterapias, la religión, la parte espiritual, ¿no? Para que sea el menor. A ver, hay una diferencia entre elaborar un duelo para aceptar una pérdida significativa y olvidar a la persona fallecida o lo perdido, ¿no? Hay una diferencia, porque a veces nos confundimos con eso. Es decir, si acaba de morir alguien cercano a mí y asisto con un tanatólogo, digo, ay, no, es que no lo quiero olvidar, ¿no? No lo vas a olvidar. Va a formar parte de tu vida, de tu historia, pero vas a aprender a aceptar esa pérdida significativa. Entre menos tiempo, pues mejor, ¿verdad? Y claro. Vamos a contar la realidad, pero sí va a depender de algunos factores en la personalidad de cada. Yo sugiero que cuanto antes, podamos atenderlo. Sí, porque también como que ese tipo de eventos no sé, es que lo he notado, te digo, no he tenido una pérdida significativa, pero lo que he podido observar de las personas es que, y te lo dicen, ¿no? O sea, regularmente cuando alguien se muere, el que sufre no es el que se va, sino el que se queda. Y el que se queda, pues se queda con toda esa ausencia de la persona y como que entran en una situación de culpabilizarse por no haber pasado suficiente tiempo con esas personas, o si es la muerte propia, el no haber disfrutado lo suficiente de la vida. Bueno, en el segundo ítem, pues ahí estamos muy limitados porque no sabemos hasta qué punto, ¿no? Sí. Pero en el primer ítem que me dices, pues sí. Por eso te decía que una muy buena herramienta para trabajar la muerte del otro es darle sentido a nuestra vida. Y dándole sentido a nuestra vida, pues también miramos al otro, ¿no? Como parte de mi vida y como parte del propósito y como parte de mi sentido. Es decir, es cierto, ¿no? Ya que estamos en una enfermedad, accidente, etcétera, en la antesala de la muerte, pues sí, en el refranero popular nos dice, ¿no? Ahora sí todos me quieren, ahora sí todos me miran, ¿no? Tiene que ver con esta parte de nuestra propia historia, de lo que vivimos con esa persona, de lo que aprendimos de esa persona, o incluso de las deudas morales, personales, etcétera, que podemos llegar a tener con esa persona. ¿Cuál es la sugerencia aquí? Pues bueno, no esperarnos, porque sabemos que somos mortales, sino empezar a resignificar nuestras relaciones cuanto antes, ¿no? Porque es inevitable, no vamos a poder evitar que el amigo, que la familia, etcétera, llegue a ese punto. No se puede. Lo que sí podemos hacer es resignificarlo, y resignificarlo desde el momento con toda la libertad de voluntad, de pues no me importa, o sí me importa, y entonces, he dicho muchas veces esta palabra, pero es muy interesante. Sí. Resignificarlo, ¿no? Es decir, darme ese tiempo, darme ese espacio, porque cuando lo entendemos o entendemos la muerte aquí al lado de nosotros, sabemos que pues 1 hora de nuestra vida es lo más valioso, ¿no? Claro. 1 hora o 2 horas es lo más valioso que tenemos, ¿no? Yo llego a poner este ejemplo, bueno, ¿y qué pasaría si ahorita te digo que tienes 2 horas de vida? Las vives intensamente, haces de todo.
Dices, me peleo contigo, o cuento las calorías, o ¿qué hago, no? Me meto en Facebook, y entonces ahí es cuando a veces nos impactamos, dices, wow, ¿no? Y actúo como si eso no fuera cierto, ¿no? Claro. Como si fuera yo a vivir 400,000 años, ¿no? Ya mañana o al rato le hablo, pero hay que hacerlo con conciencia de, pues no quiero hablarle, no quiero, está bien, ¿no? O no, sí, mejor le hablo porque vete tú a saber si llegue o no llegue, ¿no? La cuarentena por COVID sí nos hizo mirar, insisto, Resignificar. ¿no? Todo esto de la compañía, del amor, de las relaciones, del trabajo, de la salud, ¿no? La calidad de vida. Nos hizo voltear a ver eso porque, ¿qué crees? Teníamos acá atrás, bueno, creo que todavía, ¿verdad? Acá atrás la muerte y el COVID así de la manita atrás de nosotros, ¿no? Sí. Y tú dijiste, ay, no quiero que me alcances todavía porque fíjate que tengo un montón de cosas que hacer, lugares que conocer, comidas que comer, tragos que tomar. Quiero ir a visitar algún día de estos. Sí. Entonces, pues que me tomo mis vitaminas y que hago ejercicio y que le bajo a la fumadera, etcétera, ¿no? Entonces, el miedo es una emoción básica, pero una emoción evolutiva. Entonces, este miedo que se genera y manda señales, nos ha limitado a no morir, a preservarnos. Es decir, yo no me voy a atravesar la calle, no, me dan miedo las motos y todo, entonces pongo un alto, ubico y atravieso. O no me voy a meter a la jaula de los leones, ¿verdad? A jugar con ellos. Sí. Porque me da miedo. Entonces, este miedo de pronto nos da una pausa para analizar. Es buenísimo el miedo como herramienta evolutiva. Sí, entonces, claro. le tenemos miedo a la muerte, pues sí, y respeto. Entonces, a partir de eso, hago ciertos factores para no evitarla, pero sí llegar a un punto en el concepto de cada quien, de dignidad, de lo que quieras al final de nuestra vida, ¿no? Hay algo muy interesante porque creo que todos tenemos esa conexión o percibimos esa conexión entre la muerte y lo espiritual, ¿no? Digo, creo que lo espiritual es muy ambiguo porque parte de qué entiendes tú por espiritualidad, ¿no? Y la espiritualidad no es igual para todos. Y creo que es muy interesante porque, como lo dices, ¿no? Los católicos tienen una percepción de la muerte y unos rituales alrededor de ella que a lo mejor otro tipo de culturas no, como los budistas o los hindús o qué sé yo, dependiendo de dónde estés, inclusive donde yo vivo, por ejemplo, acá como todos esos rituales que se hacen alrededor de la muerte son muy vacíos, o sea, comparados con los nuestros que tenemos días de honrar al que se fue, acá no, acá es como ya, se va, hacen una caminata y ya, bye. Entonces, es muy interesante como analizar la muerte desde ese punto de vista espiritual, ¿no? Y cómo sirve en un acompañamiento para que tú la aceptes de una manera, no sé, diferente, ¿no? O la veas desde un punto de vista un poco más amigable, quiero pensar. Así es, así es. Fíjate que la parte espiritual no tiene que ver con la religión, ¿no? Es otro aspecto. Sin embargo, creo que todos, la mayoría, aunque seamos ateos, hemos sido educados en cierta fe, o bien, incluso a la ciencia, ¿no? Fe a la ciencia como que es así medio ambiguo, ¿no? Pero hemos sido educados y formados para eso, para no tener un imaginario. Aquí no, porque nos meteríamos en un conflicto, ¿no? No es un imaginario, es una realidad que yo percibo, ¿no? Que yo siento. La parte espiritual yo la veo como de apertura de las percepciones, de las sensaciones, ¿no? Ok. ¿Qué me genera calma? ¿Qué me genera amor? ¿Qué me genera estos procesos de percepción, ¿no? O sea, de la apertura. No es lo mismo mirar una taza y ya, ¿no? Lo procesan mis ojos, mi cerebro, le dan una interpretación, etcétera. No, más allá de esa percepción, que viene ese lado profundo, ¿no? Si tú quieres, de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces, sí, por ejemplo, te decía, la tanatología se acompaña de la parte espiritual, ¿no? Y con mucho respeto a las creencias y a
lo profeso en la religión, ¿no? Con todo respeto, de acuerdo a la creencia de la persona, pero sí se acompaña de esta parte de la apertura en las sensaciones, ¿no? En la visualización del mundo como tú lo concibes, en la visualización de tu mundo como tú lo concibes, ¿no? De tus ideas. Entonces, ese lado que también no es tan esotérico, bueno, sí, sería un tanto esotérico también, ¿no? Que va de acuerdo a la percepción, a la creencia, a la formación de cada individuo. Entonces, ¿es necesario? Yo creo que sí. Bueno, no creo. Yo digo que sí, ¿no? Acompañarnos de esto, que también está la otra parte, como lo mencionas, ¿no? De lo tácito. Se murió, ¿no? A lo mejor algún científico, algún ateo, no sé, te podrá decir se murió y se murió. El rey ha muerto, viva el rey, lo que sigue, la vida sigue, etcétera. Pero habrá quienes necesitemos de un soporte espiritual, de un soporte holístico para mirar la muerte, como dices, de una forma más amigable, menos trágica, ¿no? Menos guadaña y más luz, ¿no? También no es válido, es necesario para, insisto, el perfil de cada persona, ¿no? Y de cada cultura también, ¿no? Te mencionaba esto porque existen algunas personas que creen en la reencarnación, que van viviendo su vida a partir de, van viviendo y accionando a partir de la creencia de que reencarnarán en un futuro y las acciones que generen en esta vida influirán en la vida que viene. ¿Qué opinas tú al respecto de esta situación? Y cómo, por ejemplo, gente que tiene un acompañamiento terapéutico, cómo se acoplan este tipo de ideas a un tipo de acompañamiento terapéutico, por ejemplo. ¿Qué opino? Pues me gusta ser empática con las personas que llego a conocer, con las personas que llegan a mi vida, ¿no? Ya sea a partir de la experiencia profesional o personal. Y en esta empatía llego a a sentir sus propias sensaciones, sus propios procesos, ¿no? Si alguien me dice que es hindú o que es budista, me parece que los budistas también, ¿no? O los hindús, o lo que quieras, y tiene la sospecha de que va terminando esta vida, va a empezar otra, hablamos de ello, ¿no? Hablamos de ello, de la maravilla que puede encontrar según su propia idea, de la prosperidad, de los buenos actos que puede llevar aquí, de los karmas que tiene que sanar, ¿no? De karma que tiene que vivir con toda la empatía, más allá de respeto, con toda la empatía, ¿no? Sí tenemos que formarnos a lo mejor, sobre todo los tanatólogos. Yo no soy tanatóloga, pero sé que los tanatólogos pues, se tienen que formar en muchos aspectos culturales, ¿no? Pero sobre todo del corazón. Aquí ya hablamos en términos más románticos, si tú quieres más amorosos, pero sí del corazón, para poder acompañar a alguien con empatía, ¿no? Porque alguien a mí me puede decir, pues es que yo he trabajado porque me quiero aspirar al cielo divino, ¿no? De lo judeocristiano. Bueno, entonces lo acompañamos en ese proceso, ¿no? Si alguien me dice, quiero sanar mis karmas, quiero pagar mis karmas para aspirar en mi otra vida algo mejor, o no sé cuántas reencarnaciones, creo que son 11, bueno, pues lo acompañamos también en eso, ¿no? Y si alguien me dice, yo sé que moriré y se acabará esto conmigo, también lo acompañamos. Es que es muy interesante, ¿no? Toda esa conexión que se genera a partir de lo espiritual, como lo mencionas, y cómo eso da pauta a las creencias que tienes acerca de tu existencia y qué va a pasar una vez que se termine, porque es algo bien interesante. Tenemos la certeza de la muerte, pero no tenemos la certeza de qué pasa después de eso. O sea, no sabemos qué sucede una vez que cruzas el camino de que el cuerpo se va. No la sabemos, nadie nos puede decir nada acerca de eso. No tenemos una certeza de qué sucede después. Y eso es algo que a muchas personas, me incluyo, nos causa curiosidad, ¿no? Es como de, ¿qué habrá después de...? ¿No? A mí también. Sucede? Claro. A mí también. Les confieso a todos tus escuchas y a ti que a mí me gusta creer que en la reencarnación. Sí.
Sí, pese a mi quehacer profesional, me llama la atención esa, porque hemos vivido muchas cosas también en las psicoterapias, ¿eh? Ya después hablaremos de la parapsicología si quieres, pero yo me animo a creer en eso, ¿no? O me animo a pensar que quizá, tal vez, haya algo más allá. Pero esa es una parte que también nos acompaña, como nos acompaña la muerte en sombra de luz, etcétera, también nos acompaña ese ser humano de intriga, ese ser humano de duda, ese ser humano de aspiraciones incluso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la válida? No, pues ninguna, o sea, ninguna y todas, ¿no? Todo va a ir de acuerdo a esto. ¿Qué habrá después de la muerte? No lo sé. Ay, no lo quiero saber todavía, ¿no? Sí. No, no lo quiero saber. Por ahí, dice los biólogos, una amiga mía bióloga me acaba de decir hace poco, que pues la muerte simboliza eso, ¿no? La muerte del cuerpo. Nuestra mente no sabemos, y eso es bien interesante también, ¿no? No sabemos a dónde llega nuestra mente, si creemos que tenemos alma, si creemos que tenemos espíritu, no lo sabemos. Exacto, cómo funcionan esas cuestiones a nivel cuántico, ¿no? Porque es algo que aún estamos investigando, aún está como poniéndose en investigación y en la mesa, ¿no? Ese tipo de teorías al respecto, lo cual para mí se me hace fascinante, ¿no? Porque es algo que, como lo dices, ¿no? Casi no se habla, pero ¿qué existe después de ese paso? Después de eso que a lo que todos nos vamos a enfrentar, nadie lo sabe. Y es algo que es sumamente fascinante. Aunque huyamos todos a eso, creo que a todos o a la mayoría nos causa como curiosidad ese que existe, que hay más allá. Y también eso como que nos da una pauta a la existencia, ¿no? O sea, uno va siendo una buena persona, ¿no? O tratando de ser una buena persona. Por si acaso, exacto, por si acaso existe otra vida y tus acciones de ahora influyen en tu vida futura, ¿no? Sí, podría verse como condicionamiento, ¿no? Medieval. Sí. Haz algo para que accedas a tener una buena vida en el paraíso, ¿no? Puede sonar como acondicionamiento. Sí. Y pues válido, ¿no? Para que lo quiera mirar así. Pero también puede sonar como un aliciente, puede sonar como te decía hace rato, un mecanismo de defensa para afrontar también este ser finito que soy, ¿no? El saber que mis días están contados o que mi muerte es inminente, pero que habrá otro proceso más allá de eso, pues me reduce la angustia de la muerte, ¿no? La forma que quieras. Ahora, durante el especial que tuvimos de Halloween, hablamos acerca de la existencia de entes o fantasmas, lo cual se me hace muy interesante, te voy a decir por qué. Porque en esa misma creo no querer aceptar la muerte de otros, uno como que crea ese tipo de creencias o entes alrededor de algún evento o qué sé yo, ¿no? Inclusive, no sé si te ha tocado, ¿no? Que hay personas que dicen, yo esto porque mi abuelita la soñé o la vi y algún hecho se presentó y entonces yo accioné porque ella me envió una señal, ¿no? O cuando algún evento trágico pasa, ¿no? Que dicen que se queda como la energía atrapada de esos seres en ese lugar y dices, qué curioso toda esa relación que tenemos con la muerte y cómo la tenemos en todo lo que nos rodea, ¿no? Incluso en esas... ¿Quién llegaron? ¿Sí existen los fantasmas o no? Yo digo que no, pero yo creo que existe, no sé, algo que no logramos comprender como energías, no sé, como... Les contaba, por ejemplo, algún hecho que yo dije, yo no creo en este tipo de cosas. Sin embargo, alguna vez observé algunos hechos que se dieron a partir de algo que sucedió. Y además, a partir de un suicidio. Entonces, en esa casa, siempre que entraba, se sentía una pesadez inmensa. O sea, en ese lugar se sentía que te observaban, se sentía como que te tocaba, no sé, evidentemente también creo que viene mucho del subconsciente y de como, no sé, la idea que te creas a partir de ese lugar y lo trágico que sucedió. Entonces, como que tú generas escenarios que no existen. Sin embargo, no sé desde un punto de vista más terapéutico, más como de claridad, ¿cómo ustedes toman ese tipo de eventos?
Que lo que la gente cuenta, dicen, ¿no? Lo que la gente cuenta, sí. Mira, hay dos posturas al respecto, ¿eh? Te hablaré primero, pues sí, genera un brote, suena a brote psicótico, ¿verdad? Suena a brote psicótico, el hecho de tergiversar la realidad para confrontarla, ¿no? Es decir, yo puedo mirar, oler, tener una alucinación o una percepción, ¿no? Tergiversada de lo que otros pueden ver, pues para aminorar, insisto, esta angustia, ¿no? Sobre todo, insisto, he tenido la experiencia en el trabajo cuando empezamos estos procesos de duelo y hablamos de que se caen las cosas, ¿no? Llegamos a aspirar o a inhalar algunos aromas de la persona difunta, etcétera, ¿no? Y llegamos a tener estas sensaciones. Entonces, sí hablamos de estos mecanismos que genera nuestra psique, pues para afrontar la pérdida, para afrontar el dolor, ¿no? Incluso llegamos a mirarlos realmente, ¿no? Bueno, en nuestra psique de forma real. Y entonces hablaríamos, sí, de brotes psicóticos provocados por el impacto de la pérdida, ¿no? A nivel psicológico. O sea, a nivel psicológico, en el aspecto social, pues sí se generan también algunos mecanismos sobre percepciones grupales, ¿no? También. Sin embargo, híjole, voy a poner un tema a debate, a ver si no me dicen de cosas tus escuchas. No importa, si él sirve para el debate. Está bien, así debatimos. Está la otra parte, ¿no? La otra parte de la limitación que tenemos en la ciencia. Quiero decirte que yo he sentido a nivel personal, estamos como en el medievo, ¿eh? Si no es ciencia, sí. Si no era religión, te quemo, ¿no? Sí. Y ahora, si no es ciencia, te quemo. Estamos también limitados en la percepción y en el entendimiento, porque ya no hay un más allá. La ciencia nos dice hasta aquí llegamos y hasta ahí llega, ¿no? Sin embargo, hay otros procesos que también, ¿conoces el efecto placebo, por ejemplo? Sí. Es debatible a nivel científico, ¿no? Pero es un hecho, está intencionado esto, ¿no? Y si este café me va a hacer daño, me hace daño. Sí. Lo condiciono, ¿no? A mi mente. Y te digo, esta botella con agua me va a sanar, me sana, ¿no? Bueno, entonces las apariciones, las entidades y todo esto también tiene que ver con nuestras propias limitantes. Llegamos a un punto acá de entendimiento. Si es un brote psicótico, si es el resultado de mi impacto y si es el resultado de mi angustia, ¿no? O de mi tensión y la tengo que romper con alguna aparición. Pero hasta aquí llegamos. Debe de existir un entendimiento más allá de eso, ¿no? Sí. Más allá de esa percepción limitada que tenemos. De lo que trabajan los chamanes, por ejemplo, ¿no? Lo que podemos percibir en ese punto de la energía, pues las culturas orientales pues lo tienen muy bien claro y funcional, ¿no? A nivel de ciencias es dogmático, ¿no? Es dogmático y es muy limitado, ¿no? O sea, no tenemos un marco científico al respecto, ¿no? Y si lo hay, pues ha de estar muy limitado. Por aquí en México teníamos un científico brillante que yo admiro mucho que se llama Jacobo Greenberg. ¿No has escuchado hablar de él? No. Pues te invito a que lo leas, ¿no? Lo leeré. Es fascinante lo que él hizo con el método científico a partir de una situación bien escandalosa. Telepatía. Ok. Telepatía, es decir, comunicación no verbal. Ajá. Y a distancia, que ya suena más, diríamos esotérico, ¿no? No es cierto, es parte de... también él estudió a los chamanes, ¿no? Y en una forma, digamos, más científica, porque él era un doctor de la UNAM en psicofisiología, ¿no? Creo que sí he escuchado de él. Desapareció en el año 94. Desapareció, claro, sí he escuchado de él. Entonces, pues ahí se quedó. Y debe de haber otros científicos que también han trabajado esto y se han limitado. Y por lo tanto, el dogma de la ciencia nos dice que no. El dogma de la ciencia nos dice, pero mi ser humano, en búsqueda de muchas respuestas, en aperturas de la percepción, pues dice que sí.
Qué interesante esto que mencionas del esoterismo, porque también tocamos un tema acerca de la brujería. Y en estos tiempos, pues se hace como una adulación, hasta si quieres un tipo de rituales de admiración bueno, en torno a las brujas, ¿no? Y a lo que entendemos como lo que es la brujería o la figura de una bruja. Entonces, es muy interesante como todo lo que se ve, la conexión que se genera a partir de eso y la muerte y la brujería y todo lo que se puede derivar acerca de ese tema, ¿no? Digo, ahora ya lo tenemos un poco más, hay mucho charlatán allá afuera, ¿no? Diciéndose brujas, cuando en realidad pues el ente como tal o como la figura como tal de la bruja en la antigüedad era simple y sencillamente una mujer que usaba pues todo lo que estaba en la naturaleza para sanar a las personas, ¿no? Y ya pues obviamente hubo una cacería de ellas y por eso tenemos una mala idea, una mala percepción acerca de lo que es una bruja. Pero es muy interesante cómo eso también se conecta mucho con la percepción acerca de la muerte, ¿no? Porque creo que ellas tenían una percepción un poco más clara de lo que era la muerte. Entendiendo que las brujas de antaño eran mujeres inteligentes, ¿no? Pues sí, claro que tenían otra percepción. En estos tiempos, no te creas eso de que ya no las satanizan y ya no las señalan, ¿no? Porque el hecho de tener una apertura a un conocimiento esotérico o una apertura a un conocimiento más espiritual da paso a que creamos que es superchería, que no es cierto, ¿no? Bueno, todo el trabajo herbolario, todo el trabajo del ritual, pues sí tiene un componente concreto, real, ¿no? O sea, es cierto. Ahora bien, ya manejamos la figura de la bruja con un tono así como oscuro y demás, ¿no? Sí. Pero actualmente sigue siendo señalada, ¿eh? Sigue siendo señalada y sigue siendo limitada, casada incluso, ¿no? Pero ya te iba a decir, no nos llevan a la hoguera. Ay, perdón. Entonces, sí. Ya no nos cuelgan, ahora ya nos señalan, o bueno, de alguna otra manera, ¿no? No lo digo a tono particular, sino que en respeto a todas las mujeres que hicieron un buen trabajo a nivel femenino, que nos pusieron en la mira, ¿no? Y hay muchas creencias, ¿no? La Wicca, que es muy del tipo animista, ¿no? Muy del tipo herbolario. Los chamanes, por ejemplo, las chamanas, la curandera, parte también de nuestro folclore, ¿no? Es parte de nuestro folclore y que está ahí. Y que sí, fíjate que los rituales también a nivel psicológico son un proceso o son un trabajo psicológico. Y los hacemos, ¿eh? Cuando nos vamos a cambiar de casa, pues es un proceso de pérdida, ¿no? De cambio. Entonces empezamos a hacer un trabajo de empacar, de esto para la donación, esto para la venta, esto para la basura. Entonces ahí hacemos un trabajo psicológico de desapego. Entonces es un ritual, al fin de cuentas. Sí. ¿Qué es lo que funciona del ritual? Ya luego me invitas a un programa sobre esoterismo. Sí. Pero, ¿qué es lo que funciona del ritual a nivel psicológico? Esa intención y ese condicionamiento que yo me hago, ¿no? Esa preparación que yo hago para mí o para otros, pero que, bueno, está fuera de mis límites la conducta de los otros o el proceso de los otros, pero sí el mío. Entonces, si yo me hago un ritual para ser una mujer saludable o para ser una mujer segura, todo ese parafernalia que le pongo, pues me inyecta autoestima, me inyecta seguridad, me inyecta un condicionamiento que voy a ir llevando poco a poco, es decir, trabajo con mi inconsciente, ¿no? Entonces a mi inconsciente a partir de ese proceso le digo, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, ¿no? Y actuamos sobre de los otros, ¿no? Sí. Fíjate, las mamás somos especialistas en hacer rituales para los niños, ¿no? Sí. Les decimos, bájate de ahí que te vas a caer. Si te subes, ahí te caes. Sí. Y tú te caes, ¿no? No te comas esa congelada porque te hace daño. Y le hace daño. Le hace daño, sí. ¿No? Somos especialistas en hacer afirmaciones, en hacer rituales, en hacer decretos, ¿no? El ritual de la enfermedad, del sana y todo esto, ¿no?
Entonces lo vivimos. Entonces, viéndolo como lo mencionamos, pues también somos brujas, ¿no? Sí, es que También es muy somos interesante. brujas. Y además durante estos tiempos pues se hace una especie de, ¿cómo se dice? Como admiración o como representación, porque durante estos tiempos pues por eso se dice, ¿no? Noche de brujas. Allá. Uh-huh. Aquí es Día de Muertos, ¿no? Sí, acá sí. Estamos peleando con ese proceso de transculturación, ¿no? Que nos aferramos a nuestra tradición que dice que los muertos, y por otro lado, pues también vivimos ese proceso dime si lo pronuncio bien, del Halloween, ¿no? Entonces, Sí. es un proceso bien interesante de aculturación en el que algunos nos resistimos y en el que otros lo vivimos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en México la bruja, pues es más del tipo chamana, ¿no? Del tipo, Sí. curandera, del tipo, herbolaria, ¿no? Y Sí. más ahora, fíjate que últimamente ha resurgido mucho el conocimiento, o ha salido a brote el conocimiento esotérico, el conocimiento herbolario, el conocimiento holístico. Porque más allá de lo comercial o no comercial, pues porque también es un aspecto necesario. Te decía, no me acuerdo, si nos miramos el ser humano como un ente biopsicosocial, ¿no? Entonces, Uh-huh. en lo psico, ahí entra esta parte, ¿no? Uh-huh. De complemento espiritual. Entonces, ha venido a resurgir como un complemento también para confrontar la vida y afrontar la muerte, ¿no? Es muy interesante. Digo, nos podríamos ir aquí horas, pero solo tenemos una, así que por hoy te voy a dejar ir. Y nada más hay que hacer alusión, si me permites, del día de hoy, mañana en México vivimos una fiesta Uh-huh. muy transculturada, sí, porque ayer hicieron un desfile aquí en la Ciudad de México, que salió de James Bond, ¿no? Se vive, Sí. se vive como una alegoría de la muerte. Sin embargo, la creencia es que nuestros muertos vienen, ¿no? De que nuestros muertos, es decir, de que nuestros seres queridos que han fallecido vienen y comparten con nosotros la comida, el pan, etcétera. Y hacemos un ritual para esperarlos. Uh-huh. Habrá quienes te digan, no, pues no es cierto, nadie regresa, ¿no? O habrá quien te diga, sí, efectivamente. Yo lo que veo aquí es que es toda una alegoría de la familia, ¿no? Uh-huh. Del amor, porque es comida, porque es juntarnos, es todo este complemento de traer a la mesa a los que ya no están físicamente y sentarnos a comer con ellos en esta figura etérea en un panteón. Uh-huh. Encanta cómo los extranjeros lo perciben, ¿no? Sí. Aunque esperamos esto, somos mexicanos y le tenemos miedo a la muerte, sin duda, ¿no? Sin duda, lo hemos hablado al principio. Sin embargo, estos tiempos son más de familia, de recuerdos, ¿no? Porque la muerte es de los vivos, ¿no? Sí. Entonces, esta es una representación no de la valentía del mexicano hacia la muerte, sino de la familia, del cobijo, del calor del mexicano con los ancestros, ¿no? Muy de México, el culto, si tú quieres, o el aprecio a los ancestros, y es parte de estos días, ¿no? Entonces, esta es la parte fabulosa que podemos ocupar para entender la muerte, ¿no? Para entender las pérdidas Uh-huh. de los otros, ¿no? Y saber que, bueno, pues algún día vamos a estar ahí y a veces hacemos chascarrillos, ¿no? A mí pónganme, por favor, mi cigarro y mi café sin Sí. la ofrenda, ¿no? No me vayan a poner un tejocote, por favor. O sea, son días muy interesantes de familia, de recuerdos, de añoranzas, ¿no? Pero también de alegría, ¿no? Interesante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por hablar de la muerte. Como lo dices, como nosotros como mexicanos estamos constantemente haciendo alegoría de ella y tenemos como una representación muy amigable de ella, ¿no? O sea, muy colorida, muy, como lo dices, ¿no? Los extranjeros se quedan maravillados acerca de esa celebración y cómo nosotros nos acercamos a ellos, ¿no? O sea, esperamos que ellos vengan, convivimos, hacemos todos estos rituales que no se ven en ninguna parte del mundo, lo cual, pues, digo, es bastante bonito que se siga conservando, bastante bueno, inclusive, que sigamos como teniendo esa necesidad de convivencia aún después de la muerte, ¿no?
después de que ya no existen, ya no están físicamente, pero nosotros creemos que en espíritu nos siguen acompañando. Me parece muy bien. Pues muchas gracias por tomarme en cuenta, por permitirme platicar un poquito, y esperemos que a las personas que escuchan pues les agrade. Estoy a sus órdenes. Me da mucho gusto saludarte y muchas pues gracias. nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. Adiós.